ese correspondiente al 21 de agosto de 2019. Calendario económico para hoy. Comenzamos con cifras de ventas minoristas en México débiles, crecimiento de solamente 1%, el mercado esperaba el doble en este indicador y el dato anterior había sido del triple del crecimiento, así que continuamos viendo cierta debilidad en los Estados Unidos. Hoy tenemos ventas de vivienda usada, 5.4 millones de unidades en expectativas, algo de aceleración frente al anterior mes. También inventarios de crudo, caída de 1.5 millones, salieron los API con una caída más grande y en cierta medida esto le ayudó a los precios del petróleo. Con respecto a la Reserva Federal, hoy hacia la 1 de la tarde vamos a tener las minutas de la Reserva Federal, donde algunos estarán evaluando la posibilidad de recortes adicionales de la tasa de interés, a ver qué tan alejados están la mayoría de miembros de lo que mencionó el presidente Jerome Powell en una de sus últimas declaraciones, diciendo que este ciclo de recortes de tasas no era un ciclo prolongado, sino un ciclo de mitad de término con algunos ajustes, no muchos. Y esto es en cierta medida lo que el mercado desea constatar. Hablará más adelante, hacia el cierre de la jornada, el presidente de la Reserva de Minneapolis, Neel Kashkari, que no tiene voto este año, sí tiene voz, pero como ustedes bien saben, Kashkari es un miembro de la Reserva Federal que siempre se opuso a los incrementos de tasas de interés, es decir, el que tiene la visión más bajista en términos de tasa de referencia. El día de hoy estaba diciendo, el día de ayer más bien en la noche estaba diciendo que no solamente son recortes de tasas de interés, sino que se tiene que hacer disuasión en el comunicado de prensa para ayudar a que las tasas desciendan más y evitar un escenario negativo futuro. Con respecto a los mercados accionarios, el día de hoy estamos viendo valorizaciones. El lunes se valorizó, ayer perdió y hoy gana, es decir, continuamos con ese mercado lateral, es decir, sin tendencia, pero con volatilidad relativamente alta que no permite estar muy tranquilos, aún con las posiciones en acciones. Sin embargo, estamos viendo cómo ante algunos eventos de tranquilidad se sigue generando algo de estímulo por parte de los inversionistas. En esta parte, Europa se está valorizando hoy más del 1%, los futuros de Estados Unidos se estaban valorizando cerca del 0.8% y pues eso abriría el espacio para una buena jornada en Colombia también. Con respecto al presidente de los Estados Unidos, ayer tenía una reunión con el presidente de Rumania y en rueda de prensa habló de todo menos de sus relaciones con Rumania, habló de China, habló de Huawei, habló de Venezuela, habló de la Reserva Federal, habló de muchas cosas, incluso de su intención de ayudar a una eventual recuperación económica a través de unas exoneraciones del pago de ganancias de capital, siempre y cuando esas ganancias de capital sean explicadas solamente por temas inflacionarios, que es muy parecido a lo que existe en Colombia. Algunos asesores, de acuerdo al presidente Trump, dicen que no es necesaria una reforma tributaria para que él, a través de un decreto, entre comillas, pueda hacer esta modificación en la manera en que se cobran estas ganancias de capital. Medios de prensa informan que la detenida presidenta financiera de Huawei, que es hija del fundador de la compañía, habría declarado en diciembre pasado, cuando la detuvieron en el aeropuerto de Canadá, que efectivamente la compañía tenía una oficina en Irán, algo que puede ser utilizado por los Estados Unidos para acelerar la extradición a ese país y presionar aún más al gobierno chino a que acepte sus requerimientos desde el punto de vista de negociaciones comerciales. Al mismo tiempo, el presidente de esa compañía ayer le avisaba a sus trabajadores que estaban en una etapa de vida o muerte, que los impulsaba a tener comités de desarrollo de nuevos productos, que si en acaso fallaban en estos comités, muy probablemente le va a tocar reducir la mano de obra en Huawei, así que les tocaba hacerlo lo más rápido posible. En el frente de negociaciones entre Japón y Estados Unidos, nosotros mencionábamos que las cosas eran difíciles. Lo que mencionaba algunos medios el día de hoy es que quedan 2 días de esta semana, jueves y viernes, para que adelanten negociaciones y avancen en la parte más complicada, como siempre, y eventualmente al mes de septiembre el presidente Trump pueda mostrar un triunfo a sus votantes, especialmente del sector agrícola. Las diferencias acá, como siempre ocurre en todo el mundo, es la defensa que hacen todos los gobiernos del sector agrícola. Japón no es la excepción, y el tema del ingreso, por ejemplo, de cárnicos o lácteos de Estados Unidos a Japón siempre ha sido un requerimiento de las autoridades de la mayor economía del mundo, pero pues nunca ha sido aceptada por parte de los japoneses, difícilmente lo veremos acá. También temas de sector automotriz es un tema álgido en estas negociaciones y veremos cómo continúan avanzando
Y finalmente, Societe General recomendó a las acciones de mercados emergentes por encima de las acciones de los Estados Unidos, justificado en que los países emergentes han avanzado, son más maduros, dependen más del sector tecnológico y financiero que del sector de materias primas. Para el caso colombiano es parcialmente cierto, pero todavía tenemos una alta dependencia, como ustedes bien saben, Ecopetrol pues es una de las acciones principales, si no la más líquida del mercado local. Con respecto pues al Standard Poor's, ayer fijábamos unos rangos de negociación cercanos a los 2.940, techo 2.820 piso y teníamos la media 200 de 2.800. Esto no ha cambiado. Hoy estábamos con niveles cercanos a los 2.925, es decir, estamos cerca de esa parte alta del rango que hemos tenido en las últimas 2 semanas. Hay que estar evaluando esta dinámica. Con respecto al mercado de monedas, hoy la tranquilidad obviamente hace que el dólar pierda valor frente a mercados emergentes, gane valor frente a otras monedas refugio como el tema del yen franco suizo. No tenemos grandes anuncios durante la jornada, más allá de esta debilidad de ventas minoristas en México. Y con respecto al mercado de commodities, estamos viendo una recuperación adicional del precio, esta caída de los inventarios API de 3.45 millones de barriles, en alguna forma impulsó la cotización del WTI, estamos en niveles casi de $57 y del Brent por encima de los 60, muy cerca a los $61. Así que, si bien es cierto, hay mucha tensión en los mercados, pues por las expectativas o lo que puede ser una futura recesión en los Estados Unidos, digamos que el mercado petrolero ha estado relativamente contenido en esa reacción. Y con respecto a unas declaraciones del presidente Trump frente a Venezuela, el presidente, entre comillas, de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, reconoció que habían tenido contactos de alto nivel entre funcionarios venezolanos y estadounidenses, pero no reveló qué tipo de conversaciones o qué temas han venido tratando. Con respecto al mercado de renta fija para el día de hoy, estamos observando un leve incremento en las tasas de negociación de la mayoría de mercados de referencia. Si bien es cierto, esos incrementos no son fuertes, las tasas de negociación en tesoros continúan siendo muy bajas en un contexto histórico, 1.58% de tasas a 10 años, 2.06% a 30 años. En Alemania, la emisión de títulos a 30 años, la primera emisión en mucho tiempo, no tuvo una gran acogida, solamente una relación bid to cover de 1.05, y si yo excluyera la participación del Bundesbank, del Banco Estatal Alemán, pues esta relaciones habría sido solamente del 0.4 veces, así que digamos una fría recepción, tasa de corte del menos 0.11%, obviamente pues digamos no es muy atractivo en estos momentos la compra de estos títulos, solo es adquirido por aquellos que pues tienen una alta aversión al riesgo sobre lo que puede ser una desaceleración más marcada en la mayor economía de la zona euro. Como manifestábamos hoy, minutas 1 de la tarde, mañana minutas del Banco Central Europeo y viernes reunión de Jackson Hole, donde todos están muy interesados en las declaraciones del presidente Jerome Powell, a ver si deja como las cartas más abiertas para un eventual ciclo más agresivo, así no sea lo que vaya a ocurrir. El mercado prefiere que no sea tan tajante en lo que podría ser este ajuste futuro en los Estados Unidos. Con respecto a la Reserva Federal, algunos miembros han realizado declaraciones. Mary Daly, presidente de la Reserva de San Francisco, decía que las cifras en este momento de Estados Unidos muestran una economía sólida, no una economía en recesión. Sin embargo, ella sí advierte en contra de lo que se conoce como profecías autocumplidas. El mercado habla tanto de recesión que efectivamente termina afectando los niveles de inversión de las empresas, y por esta vía pues se afecta el crecimiento futuro. Entonces ella hace un llamado a tener mucho cuidado con esto. Ayer el presidente de los Estados Unidos, en esas declaraciones al lado del presidente de Rumania, decía que la economía estadounidense está perfecta, pero que necesitaba 100 puntos básicos de recorte inmediatamente. Esto desde ningún punto de vista es coherente económicamente, pero por supuesto entendemos que ese es el interés político del presidente de los Estados Unidos. Está en plena campaña y quiere mostrar victorias por todos lados, victorias del lado de una buena economía, victorias por el lado de las negociaciones comerciales y victoria de que de alguna manera hace rendir a la Reserva Federal a sus requerimientos de reducciones de tasas de interés. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin para el informe Colombia. Gracias, Daniel. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera que realiza Fedesarrollo, el 100% de los analistas esperan que la tasa de intervención permanezca inalterada, pues dado que en el mes de agosto como tal no hay decisión de tasas de interés. La mayoría igual espera que en este año pues se mantengan inalteradas, solo un
leve 10% esperaría que haya movimientos en ella, tanto para arriba o para abajo. Por el lado del crecimiento económico, los analistas disminuyeron su pronóstico para el cierre de año del 3.1% al 3%, y el 2020 lo redujeron también levemente del 3.3% al 3.25%, luego de haberse conocido, bueno, cuando se hizo la encuesta como tal, no se conocía el dato del segundo trimestre, como para tenerlo en cuenta. Por el lado de la inflación, para el mes de agosto, al igual que en la encuesta del Banco de la República, el mercado espera que esta se ubique en 0.15%, que representaría un incremento anual del 3.82% en los precios. Para el cierre de 2019, este se ubicaría en 3.66%, muy similar al dato, como les contaba ayer, de GSC del 3.64%. Con respecto a la tasa de cambio, para finalizar agosto, los analistas esperan que esta se ubique en 3.350 como punto medio, y para el cierre de 2019 esperan que esta se ubique en 3.250, por lo que, como ha sido el mensaje en las últimas jornadas, a medida que los riesgos se disipen a nivel internacional, pues la divisa local debería verse favorecida. Con respecto a los activos que de mayor preferencia por parte de los analistas, en esta ocasión los TES VR, los títulos indexados a IPC y el efectivo son los que mayor preferencia tienen, mientras que las acciones internacionales, los títulos indexados a la ETF y los commodities son los que menor preferencia tienen por parte de los analistas. Esto pues es un poco lógico en un entorno como tal de gran incertidumbre, en donde pues digamos, subponderan los títulos con mayor volatilidad y sobreponderan estos títulos un poco más fijos. Finalmente, con respecto al Colcap, el 65.6% de los analistas espera que haya una valorización en los próximos 3 meses, mientras que el 31% espera lo contrario. Las acciones que más se valorizarían, según los analistas, serían CLH, seguida de Celsia, GEP y Bancolombia, tanto preferencial como ordinaria. Asimismo, el riesgo, pues los analistas esperan que el riesgo país medido por el ENVI se incremente, y el factor más relevante a la hora de tomar decisiones de inversión continúa siendo el tema internacional. Por otro lado, Desarrollo también publicó el índice de confianza del consumidor para el mes de julio. Este registró un balance de menos 5.1%, 1.2% por encima de lo que fue el dato de junio. Sin embargo, pues continúa en terreno negativo el indicador. Este incremento con respecto al mes de junio obedeció principalmente a un aumento en el índice de condiciones económicas, ya que como tal el índice de expectativas de los consumidores se mantuvo casi inalterado. Con respecto al segundo trimestre de 2019 se observa un aumento en la valoración de los consumidores sobre la situación de los hogares, y por último la disposición a comprar vivienda y bienes muebles y electrodomésticos aumentó frente a junio. Este dato pues diverge un poco de lo que se ha observado en los datos del segundo trimestre del PIB, por lo que podrían haber factores tanto políticos como sociales que puedan estar impidiendo que este indicador refleje como tal como la disposición de los consumidores a comprar, como sí se está observando en la demanda interna de los datos del PIB. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Daniel con las acciones locales. Nuevamente negociaciones del orden de los 150.000 millones durante la última jornada, muy en el promedio de los últimos años. La acción que más negoció ha sido pues el ETF, el iColcap, con cerca de 40.000 millones. La segunda preferencial, Bancolombia, con 21.000 millones. Recuerden que en sector financiero hemos tenido una postura relativamente positiva ante la expectativa de reducción en las provisiones y por ende de mejora de las utilidades. Así ha sido en el tema de Bancolombia, en el tema de la vivienda no hubo reducción de provisiones, pero sí subió la utilidad, y en el tema del Grupo Aval el día de hoy estamos viendo un incremento de la utilidad en el 6.6%, tanto en Bancolombia la vivienda como preferencial Aval hemos mantenido una recomendación positiva. Y pues el día de hoy estamos observando cómo
en esa dinámica, pues se nos está refrendando esa expectativa. Con respecto al de ayer, la acción que más bajaba era la acción de Avianca, precio ya en este momento de 1.200 por acción. Continuamos pues a la espera de este proceso de reestructuración de sus pasivos y de alguna manera pues todas las preguntas que surgen alrededor de los impactos que tendrían los actuales accionistas con respecto a esta reestructuración. Desde el punto de vista de las acciones, pues mencionábamos o nos adelantamos un poco a lo que es el tema de Grupo Aval, para la cual tenemos pues esa recomendación de sobreponderar. El día de ayer había cerrado con una ganancia del 1.2% aproximadamente, cerca de 1.250 y objetivo de 1.330 para este emisor. De todas maneras, recuerden que ese precio objetivo está muy cerca al techo que ha venido registrando en numerosas ocasiones durante los últimos años, así que vemos que es muy factible que alcancemos esos niveles siempre y cuando pues continuemos con esa muy buena dinámica del sector financiero. Y esto se está dando a pesar de que la economía colombiana pues no está creciendo de manera acelerada, por eso vemos nosotros de la mano de lo que mencionaba Edwin, que es necesario que se mantenga de alguna manera este impulso que tenemos con unas tasas de interés bajas y consideramos que existe espacio suficiente en el mercado accionario para de alguna manera reflejar esas buenas expectativas que tenemos nosotros. Seguimos insistiendo en que el Colcap está muy bajo, sin embargo, hace 3 semanas, debido a la volatilidad internacional, decidimos ser muy cautelosos y recomendar ser extremadamente cautelosos hasta ver una reducción en la volatilidad. De todas maneras, el mercado accionario colombiano ha tenido esa buena dinámica. Objetivos, entonces, recuerden para Grupo Aval preferencial 1.330, en este momento 1.270 en el mercado. Bancolombia, objetivo 45.000, ayer estaba cerca de los 44.000 y da vivienda tenemos un objetivo de 43.000, ayer pues cerró muy cerca de los 42, es decir, aquí hay espacio adicional de valorizaciones que estamos viendo en este escenario. Recuerden también para Ecopetrol, si bien es cierto ha sido afectada durante las últimas jornadas por esas reducciones, vemos que con precios de petróleo cercanos a los $60 para el WTI hemos estado en algunos meses por debajo de ese nivel. El precio razonable de la acción sería cerca de los 3.200, estamos hablando de 2.800, donde ha estado la petrolera, 2.780 más exactamente actualmente. Por eso creemos que desde el punto de vista estructural tal vez no es tan buena idea salir a liquidar temas de Ecopetrol en este momento, aunque por temas de oportunidades y los mercados, por supuesto, incrementan su volatilidad, pues digamos que ahí sí no importa el tema estructural, sino ahí uno tiene que reaccionar y esperar un mejor momento de ingreso. Así que esa es como la visión, seguimos siendo optimistas sobre las acciones colombianas, como les hemos dicho a ustedes, y recomendamos, como es usual, la exposición a ese mercado a través de nuestro fondo acciones, que es un fondo diversificado y que se mueve relativamente rápido con respecto a esos momentos de estrés o momentos de mejor actividad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin nuevamente. El peso colombiano el día de ayer volvió a ganar terreno, en esta ocasión 0.61% con respecto a la jornada anterior, lo que hizo que la tasa de cambio se ubicara en 3.410 pesos por dólar con un monto de negociación de 1.027 millones de dólares. Esto luego de un leve debilitamiento por parte del dólar a nivel internacional, medido por el índice de XY. Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista, sin embargo, como ha sido el mensaje en las últimas jornadas, la tasa de cambio oscilaría entre los 3.360 y los 3.450, posiblemente a medida que el riesgo internacional se vaya disipando. Con respecto a renta fija local, el día de ayer no hubo mayores movimientos, hubo un comportamiento algo mixto dentro de la curva en pesos. Los TES a 2024 cerraron igual que la jornada anterior en 5.05%, mientras que los TES a 2028 se desvalorizaron 2 básicos y cerraron en 5.75%. Así la curva en pesos se desvalorizó 0.92%, liderado principalmente por la parte larga de la curva, mientras que la VR también presentó desvalorizaciones de 0.42 básicos. Esto quizás a la espera de lo que, como mencionaba Daniel, serían las declaraciones en la reunión del Jackson Hole. Con respecto a deuda corporativa, se pagaron alrededor de 25.000 millones a través de bolsa y 700.000 millones por registro, en donde lo más transado fue
y títulos indexados a inflación con vencimientos a 2021, seguido de IBR a 2020. Digamos que sería importante destacar el hecho de que ha habido bastante diversificación en el mercado de deuda corporativa, un poco también como en este tema de incertidumbre, también pues ayuda como tal a los portafolios indexarse a diferentes tasas. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales.